Bueno, le ponemos el título al mensaje en el día de hoy, pensando en salvar, y vamos a la cita que dijimos, 2 Corintios, capítulo 5, verso 15 en adelante hasta el 20, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los creyentes decimos, amén. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vamos a orar. Amado y buen Padre, Dios del cielo, en el nombre de Jesús te rogamos humildemente que nos ayudes a comprender la profundidad del mensaje de tu palabra, desde el título hasta la oración final, tenga el contenido que tú le quieres dar, Padre, porque así es necesario por el bien de tu iglesia y por el bien de otros, Señor, que esta juventud sea totalmente revestida de tu poder y palabra, llena de tu Espíritu Santo y verdad, para gloria de tu nombre y bendición de multitudes. Señor, reprendo en tu autoridad todo espíritu inmundo que trate de entrometerse aquí en este lugar, y lo echamos fuera en esta noche en el nombre de Cristo, sobre todo espíritu de vergüenza, temor, contradicción en la mente, distracción o de alguna manera trate de abortar el plan de Dios en este lugar. En el nombre de Jesús apelamos al poder de tu victoria en la cruz, Señor, y lo echamos fuera en esta hora. Y siendo libres para esperar en tu palabra, libres para aprender, te damos gracias, encomendando este mensaje a tu siervo en tus manos, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Cristo y toda la juventud juntos decimos amén, y le damos aplausos grandes, fuertes y lindos a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bien, tomen asiento, chicos. Tomen asiento. Este mensaje les va a ayudar, como les dije, les escribí, les va a ayudar a centrar sus vidas cristianas en la voluntad de Dios, que es lo que imagino que ustedes quieren después de todo. Que sus vidas estén alineadas en la voluntad de Dios, ¿o no? ¿O prefieren la de Satanás? Porque si no es la de Dios, es la del diablo. Así que o escogen, o escogen. Tienen dos caminos en esta vida, el de Dios o el de ustedes. Tienen dos opciones en esta vida, hacer lo que quieran o la voluntad de Dios. Hay dos religiones en este mundo. ¿Cómo dos religiones? ¿No son 5.000? No, pero en términos prácticos hay dos. Los que se creen que se salvan porque son buenos y los que son salvados por Dios. No por sus obras, sino porque Dios los salva, Dios perdona sus pecados, Dios cambia sus vidas, los hace nuevas criaturas. Y están los otros, los que continuamente están tratando de ser buenos, o los que se creen buenos, o los que dicen a lo malo bueno, creyendo que van al cielo. Y aún los que hacen lo malo, creyendo que hacen lo bueno, por ejemplo, matando a 50 personas, diciendo que Dios los espera en el cielo o en el paraíso. Hay toda clase de personas que piensan que haciendo cosas buenas según su criterio van al cielo, y están las otras que le dan gracias a Dios, que perdonó sus pecados y se los lleva al cielo por la gracia de Dios y por su misericordia. Aquellos que son nuevas criaturas, nacidos de nuevo, gente hecha por Dios, nacida de Dios, regenerada por Dios, que viven para Dios, como dice la carta de Corintios, que ya los que viven, o sea, los que tienen vida eterna, ya no viven para ustedes, ya no viven para sí, sino para ¿quién?
para Cristo, o sea, para aquel que murió y resucitó por ustedes. O sea, ya no viven para hacer lo que quieren, sino lo que Dios quiere. Ya no viven para hacer lo que les viene en la gana o para ganarse la salvación trabajando, haciendo algo lindo o bueno, sino para servir a Cristo porque Cristo ya los ha salvado. Hay dos religiones en este mundo. Bueno, espero que pertenezcan a aquella religión, permítanme usar esta palabra, que nos enseña la Biblia. La religión, entre comillas, ponemos esa palabra para que no se malinterprete en la jerga evangélica, donde la verdadera religión es servir a Cristo porque Él ha salvado nuestras almas y porque nos ha hecho nuevas criaturas. Ha hecho todas las cosas nuevas. Nuestra alma ha sido regenerada, nuestro espíritu ha sido regenerado, nuestra alma es transformada por el conocimiento de la palabra de Dios y caminamos en una nueva vida, somos nueva criatura, andamos en novedad de vida, como dice la Escritura también, o en una vida nueva, en una vida que está conformada al estilo de vida de Cristo, a los principios de Cristo, a la palabra de Cristo. Bien, eso ustedes lo conocen, ese evangelio básico. Se supone que todo cristiano bueno que lee un poco la palabra así lo entiende. Pablo dice que inclusive ya no conocen a las personas, no se manejan a las personas por lo que conocían según la naturaleza humana, por lo que eran. Inclusive aclara que ni siquiera a Cristo lo conocen como el carpintero, por resumirlo en una palabra. Ya no conocen a Cristo. Fíjense que hay mucha gente que sigue teniendo a Cristo como el carpintero, a Cristo el humildito, o sea, dibujando un hombre sufriente, un hombre encorvadito, un hombre con cara de yo no fui. ¿Vieron? Todavía adoran a ese Cristo. Pablo dice que los que nacimos de nuevo, aunque conocimos a Cristo encorvado por los golpes, sangrando en la cruz, mírenme a mí chicos, mírenme a mí. Aunque conocimos a Cristo de esa manera, aunque conocimos a Cristo quizá caminando por la tierra, sufriendo, padeciendo tentación, ya no lo conocemos así. ¿Cómo conocemos a Cristo? De la misma manera que ustedes, por la presencia del Espíritu Santo, viviendo en nosotros. Eso decía Pablo. Bien, a esas personas dice Dios, a través de Pablo, por medio del Espíritu Santo y la palabra, que les dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué consiste el ministerio de la reconciliación? De reconciliar a los hombres, ¿con quién? Con Dios, unirlos a Dios. Ese es lo que Dios nos encargó. Fíjense, precisamente, el verso 19, el verso 18 primero dice: y todo esto proviene de Dios, lo de la nueva criatura, ¿no? Y dice luego, ¿quién? O sea, refiriéndose a Dios, nos reconcilió con Él mismo. ¿Cómo? A través de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, para que nosotros tengamos este ministerio de reconciliar a otros con Cristo también. O sea, ya están viendo el título del mensaje en este verso, el verso 18. Ahora el 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es lo que nos encargó a nosotros. Digan conmigo, Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación. Algunos a veces no se dan cuenta y exageran en este punto. Es cierto que tenemos habilidades, dones o talentos, pero de repente en estos últimos años la gente le empezó a gustar la idea de tener un título. Ustedes saben que como que queda bien tener un título, tener un don o tener algo, algún cartel, algo, porque ser sin cartel, ser soldado raso a veces no es feo. Por lo menos una estrella tenés que tener. Si por lo menos una raya, algo hay que tener para no ser soldado raso. A nadie me parece que le gusta ser soldado raso. Y entre los cristianos parece que tampoco les gusta ser cristianos rasos. O sea, algún cargo, algo hay que tener, algún talento, algo que relucir, algo que brille, tenemos que tener. Entonces inventan los ministerios. Yo tengo el ministerio de los panderos de David, el otro tiene el ministerio del asta de la bandera de Jeroboam,
y el otro tiene, bueno, y se inventa el ministerio, ¿no? Yo tengo el ministerio de hacer bajar la paloma sobre la cabeza de los que se bautizan, bueno, por inventar algo, ¿no? Y así, de repente, van por ese lado y todo, bueno, yo tengo el ministerio de esto, de lo otro, de acá, de saltar para allá, Dios me dio este ministerio, a mí todo el mundo le andan contando que yo tengo ese ministerio, y andan enloquecidos, y la gente dice, wow, mira el ministerio que Dios le dio, ¿cuál será mi ministerio? Y porque encima hay gente que les infla la cabeza diciendo, vos tenés que tener tu ministerio, tenés que dar a conocer tu ministerio, tenés que hacer tu ministerio. Pero ¿por qué no le enseñan la Biblia? Digo, si la Biblia dice que tenemos un ministerio más que importante que el de los 2 panderos de David, que el asta de la bandera de Jeroboam, o el de ponerle la paloma en la cabeza del que se bautiza, si es el ministerio de la palabra de la reconciliación, que lo que hace efectivamente es llevar almas del infierno al cielo, trasladarla del reino de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida, ¿no es algo maravilloso? ¿No es un ministerio tremendo eso? ¿Y será porque algunos no se dan cuenta? Ya sé, ¿sabes por qué? Porque no leen la Biblia. Simple. Porque si la leyeran dirían, wow, qué ministerio. ¿Sintieron a MacArthur? ¿Qué decía MacArthur? Que el que enseña la palabra, ¿qué era? Más importante que cualquier ser humano en la tierra, más importante que un potentado, que un poderoso. ¿Por qué? Porque el poderoso maneja dinero en esta tierra y cuando se murió, los dólares quedan acá. Más el que transmite la palabra, dice el que enseña la palabra a la multitud, dice en Daniel, serán como las estrellas que resplandecen a perpetua eternidad. Los dólares de nadie van a resplandecer a perpetua eternidad, porque dice la Biblia que llegará un tiempo que el fuego cocinará hasta el oro de este mundo. Sin embargo, las obras de los cristianos permanecerán intactas y su recompensa intacta por la eternidad. ¿No es más valioso eso? No escuché el amén. Fíjense el propósito concreto de nuestra salvación, hermanos, para que ustedes lo entiendan. ¿Para qué estás sentada ahí? Ahí, ¿para qué estás sentada? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estás sentado acá? Vamos a verlo, el propósito concreto de por qué soy salvo. Yo soy salvo y vengo a la iglesia. ¿Por qué vienen a la iglesia ustedes? ¿Para no irse al infierno? ¿Por qué vienen a la iglesia? ¿Qué es lo que hacen acá un sábado? ¿Por qué no van, se preparan ahora, se peinan bien, se ponen bien, bien a lo Tinelli, ¿no? Y se van allí a celebrar la noche, por no ser grosero. ¿Qué hacen acá? Jóvenes, sentados en una iglesia, desperdiciando su juventud, estoy ironizando. O alguno puede decir, cierto, cierto. Se supone que están sentados aquí porque son salvos, aprendiendo la palabra de Dios y aprender a vivir la vida que Dios quiere que vivan, ¿o no? Porque si están aquí por miedo de irse al infierno, se van al infierno. Ustedes necesitan estar sentados aquí no por temor que se van al infierno, sino porque justamente se van al cielo, por eso están aquí. ¿Amén? ¿Cuántos van para el cielo? Bien. Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia, sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Decirle al que está al lado, no por vos, sino por Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie se engrandezca, para que nadie se crea el super santo, el super bueno. Nadie se crea merecedor de un lugar en el cielo, sino simplemente por gracia, por el favor de Dios, porque a Dios en su voluntad le complació salvarte y tenerte a su lado para siempre. No porque sos bueno, sino porque Él fue bueno contigo, te amó, te perdonó tus pecados, te dio un nuevo corazón
y la capacidad de vivir mediante el poder del Espíritu Santo, el cual te dio la responsabilidad de buscar vivir una vida victoriosa sobre el pecado y poder tener las abundantes riquezas de su presencia, su amor, su cariño y su delicado afecto contigo todos los días. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para jugar al fútbol? No, para buenas obras. Y fíjense esto qué interesante, las cuales, o sea, las buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tenía preparada una forma de vida para que vos vivas, y eso es a causa de la hechura de Dios en ti. Es la obra que Dios hizo en ti. Por eso es la necesidad que tenemos de reconciliar a aquellos que han de ser hijos de Dios, aquellos que Dios añadirá a la iglesia que han de ser salvos. Nosotros se nos encargó el ministerio de la palabra de la reconciliación a ustedes, para que Dios, por medio de ese ministerio que ejerzan, otros, como ustedes hoy, reciban también la salvación, la hechura nueva de su espíritu, por la cual puedan caminar en las buenas obras que Dios, antes de la fundación del mundo, preparó para que anduviésemos sobre ellas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿cuántos viven eternamente? Voy a decir así, ¿cuántos van al infierno? Ahí está, ahí me quedo tranquilo. Ninguno dijo amén. ¿Cuántos van al cielo? Dicen amén. Bien. Bueno, si viven, los que viven, ya no vivan para sí, o sea, para ustedes, sino para qué? Para aquel que murió y resucitó por ustedes. O sea, para que ya no vivan para ustedes, sino para otro. Vivir para otro en este mundo se lo entiende más como un abuso. Pero vivir para Dios es un privilegio y una bendición. Fíjense si Él nos llama a ser esclavos de justicia. Cuando la palabra esclavos en el mundo es una mala palabra, y ahora inclusive la CNN está haciendo una campaña para abolir la esclavitud mundial, no sé si la han escuchado. La CNN, denunciar la esclavitud donde está escondida en el mundo todavía, es una mala palabra la esclavitud. Sin embargo, si la esclavitud en Cristo Jesús es una bendición para los que son salvos, imagínense lo que será el reinar junto a Él en la presencia del Padre para siempre, porque eso es lo que está prometido a los cristianos. Pero antes de ser reyes junto a Él, tienen que ser esclavos de justicia aquí en la tierra. No como algunos que quieren ser reyes aquí en la tierra y tienen a Dios por esclavo, no entienden nada, pero son los maestros y el mundo los alaba y los evangélicos mundanos los alaban y los adoran a esos hombres. Son ellos Dios y hacen y deshacen según su voluntad. Pero para eso estudian la palabra ustedes, para que no les pase eso. Amén. Primera de Pedro aclara más todavía esto. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel, y ese aquel yo lo pondría con mayúscula, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Cristo. Entonces, somos eso para esto otro, para ser anunciadores de virtudes del Salvador. Las virtudes del Salvador.
las virtudes que el mundo no conoce. El mundo conoce un Dios castigador, un Dios injusto, un Dios que envía a la gente al infierno. Eso conoce el mundo, porque eso es lo que el diablo les revela, nada más. El diablo no le va a revelar las virtudes de Dios, porque si no se irían con Dios. Si no, el diablo estaría predicando el Evangelio, pero el diablo no predica el Evangelio. Predica un Evangelio torcido para que la gente, creyendo que va al cielo, se vaya al infierno. Sin embargo, los cristianos somos llamados a anunciar las virtudes de Dios, para que la gente quiera a Dios, ame a Dios, lo entienda a Dios, pero para eso, para que la gente entienda a Dios, tiene que haber alguien que se lo explique. ¿Y cómo entenderán? Si nadie les explica. ¿Cómo creerán si nadie les enseña? ¿Cómo serán salvos si nadie les lleva el mensaje? Bueno, ¿quiénes se les encargó eso? Míralos a los de tu alrededor y díselo a ustedes. Así, a ustedes se les encargó ese ministerio. Bien. Para finalmente convertirnos, sí, como dice Apocalipsis, capítulo 5, versos 9 al 10, dice, y cantaban, ya en el cielo, ¿no? Miren qué lindo, ¿no? Y cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y escuchen, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Algunos piensan que van a reinar ahora, antes que Cristo venga. Y todos están enloquecidos así por eso. Y si nosotros tenemos el poder y el diablo así riéndose de ello. Cuando a nosotros se nos da poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, para ser esa una señal del evangelio que predicamos. Donde hay un demonio, venga para acá que va a salir en el nombre de Jesús. Y tiene que salir. Podríamos dar de tarea eso, ¿no? Sacar 2 o 3 demonios por semana. Para ver si están en Cristo, ¿no? Que no les pase como los hijos de Seba, ¿no? ¿Qué les pasó? Bueno, mejor ni hablar. ¿Cuántos saben lo que les pasó? Qué vergonzoso, ¿no? Qué vergüenza. Mejor ni decirlo, por una vergüenza. Porque no tenían conocimiento de las Escrituras. Entonces, ¿se dan cuenta, chicos? El propósito por el cual estamos en la tierra. ¿Se dan cuenta? Hemos leído Efesios, Corintios, Primera de Pedro, Apocalipsis. Somos gente salvada para anunciar, salvada para enseñar, para vivir para otro, no para nosotros, para finalmente reinar con Él sobre la tierra. Somos salvos para eso. Entonces yo les voy a dar, miren los ejemplos, siempre me gusta sacar ejemplos de la Biblia, para verlos concretamente, este llamamiento, hasta qué extremo llega en algunas personas. Ejemplos de obediencia al propósito por el cual Dios nos deja con vida, el propósito por el cual Dios te salvó y también te tiene aquí. Vamos a ver primeramente Hechos 13, 2 al 5. Estaban reunidos como acostumbraban, ¿no? Como espero que ustedes lo hagan antes de los cultos también y en las reuniones especiales de oración. Algo tan común de los cristianos como lo era antes. Oro para que lo sea entre ustedes. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, dice la Biblia, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, quien es Dios también, ¿no? Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, el Espíritu Santo envía también, ¿qué cosa? Bueno, dice, enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían
a Juan de ayudante. O sea, ellos eran llevados a viajar inclusive para llevar la palabra. Un ejemplo sencillo. Pero esta comisión parte ya más específicamente. Fíjense cómo parte esta comisión. Estaban los apóstoles reunidos, ayunando y orando. Se manifestó el Espíritu Santo y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces ellos, ayunando y orando, impusieron las manos y los enviaron por el Espíritu Santo a la obra, a la obra misionera, al viaje. ¿Ven cómo se hace? Que no se cortaron solo y decir, Dios me guía, sino que Dios se manifestó en la comunión del pueblo de Dios y sobre todo en la comunión del presbiterio de la iglesia. Eso para que entiendan un poquito que nadie se puede cortar solo. A mí Dios me guía a hacer esto, me guía a hacer lo otro. Hay muchas personas que son guiadas, entre comillas, demasiado por Dios. Estoy ironizando otra vez. Muchas personas que obedecen, entre comillas lo digo ironizando, obedecen demasiado al Espíritu Santo. Obviamente, remarcando esto, que en realidad no es el Espíritu Santo, sino su propia carne, que los impulsa a hacer obras que Dios no les mandó. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque lo básico, lo fundamental, no lo tiene. Por ejemplo, no se sujetan a ninguna autoridad pastoral, no responden a nadie, responden a lo que teóricamente el Espíritu Santo les guíe, van de aquí para allá, se mueven de iglesia en iglesia. No estoy criticando la visita, el seminario o lo que sea, no estoy hablando mal de eso, sino personas que tienen un estilo de vida viajero. Viajan de congreso en congreso, de iglesia en iglesia. ¿Cuál es tu pastor? No tengo pastor, mi pastor es Cristo. Ahí ves, te das cuenta que hay algo que está faltando cuando la Biblia dice sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas por las cuales han de dar cuenta. ¿Y quién es el que está dando cuenta por tu alma? No tengo. Y bueno, y la Biblia dice que tenés que tener a alguien que esté velando por tu alma porque tiene que rendir cuentas por tu alma. ¿Y quién es esa persona que rinde cuentas por tu alma? No tengo. ¿Y por qué no tenés? Y pues le arranqué la página a la Biblia. ¿Cómo le respondes? ¿Cómo vas a hacer? ¿Se dan cuenta? En esto vemos claramente, chicos, que hay un orden de Dios donde todo armónicamente se mueve. Siempre pasa así. Siempre ha pasado así. La gente que teme a Dios se sujeta unos a otros, así como los padres a sus hijos, los hermanos a sus pastores, los ciudadanos a sus gobernantes. Es lo más normal en cualquier cristiano hecho derecho y natural, renacido y regenerado como Dios manda, como Dios lo hace. Es normal, no es algo que hace por la fuerza, sino algo que por naturaleza hace porque anda en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Simplemente anda en las buenas obras. ¿Por qué? Porque simplemente es la naturaleza que lo impulsa a obedecer a Dios. Amén. Díganme amén. Amén. Bien, estos fueron impulsados y guiados por el Espíritu Santo a predicar la palabra. Bien. Filipenses 1:12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de sus fricciones, ¿no, Pablo? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nunca se olviden de esa parte porque algunos dicen todas las cosas ayudan a bien y con eso pecan, roban, matan, mienten y dicen no, ayuda bien, dice. No, Dios tiene un propósito, conforme a ese propósito te llamó y si te llamó, te salvó, entonces las cosas que te pasan y te acontecen, aunque sean malas o sean buenas, van a ayudar a bien tuyo y bien de tu familia y bien de los que escuchen el mensaje de la palabra de la reconciliación, del cual vos sos encargado y de alguna manera mensajero. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense cómo es al revés. Generalmente encontramos en este siglo XXI los que hablan de los llamados superapóstoles del tiempo presente, del siglo XXI, cuando dicen, no, porque el apóstol tal, yo soy de este apóstol, y se sacan un cartelón así del apóstol que tienen, del apóstol que hace esto, que tiene avión, que viaja, que acá, que hace milagro, que hace acá.
Y hablan todo el día del apóstol, del ministerio, de la cantidad de iglesias que tiene, de la cantidad de cosas que tiene, y así viven, ¿no? Hablando continuamente de grandeza, lo que atrapa al hombre, la vanidad, la vanagloria, la grandeza humana, es lo que quieren. Y sin darse cuenta, los cristianos son infiltrados con esa vanidad evangélica, de querer ser grande, de querer ser importante, cuando la Biblia dice, el que quiere ser grande entre vosotros, sea siervo de los demás. Es al revés. Pero acá el que quiera ser grande, y bueno, si tenés plata, bueno, puedes conseguir un buen lugar. Y si sos lo suficientemente vivo, en poco tiempo sos apóstol. No niego el apostolado, no niego el profeta. Estoy negando a los vivos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense que los hermanos se animaron a predicar más a Cristo cuando vieron a su apóstol preso. Cuando vieron a su apóstol preso injustamente por la causa de Cristo, recordando que Roma justamente tenía el poder y el control, que no era ninguna ventaja ser amigo de Pablo, sino que era humanamente o legalmente una desventaja ser amigo de Pablo o simpatizante de Pablo. ¿Por qué? Y vos estás con la secta de los nazarenos, con la secta del loquito este Pablo que anda anunciando una doctrina nueva. O sea que no era ningún orgullo ser, en términos humanos, amigo de Pablo. Hoy eso era un orgullo ser miembro del ministerio del apóstol tal. Sacan un cartelón así y anda a tocarle el pelo al apóstol. Ahí nomás sacan la 9 milímetros y te vacían el cargador. En el nombre de Jesús y en Cristo, en el amor de Dios, ¿no? Por supuesto. Pero la palabra la podés tocar. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir a aflicción a mis prisiones, decía Pablo. Pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué decía Pablo? Después de todo, sea mal o bien, de forma incorrecta o correcta, Cristo es anunciado, y eso es lo que me importa después de todo. O sea, Pablo se gozaba en este hecho, que por pretexto o por verdad, Cristo era anunciado. Eso era lo que le traía gozo a Pablo. Eso es lo que nos debe importar a nosotros. Sea por pretexto o por verdad, que cada uno haga lo que quiera, porque sabemos que cada uno rendiremos cuenta delante de Dios. Suficiente con nuestras cuentas, no como para andar controlando en las cuentas a otros. ¿Cuánto les cuesta bastante controlar sus cuentas? A ver, levante la mano. Cuesta controlar las cuentas, ¿no? Mantenerlas siempre bien a cuenta con Dios. ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta. Bueno, entonces, ¿qué nos vamos a andar preocupando por las cuentas de otros? ¿Verdad? Ya es suficiente con las nuestras. Suficiente con las nuestras. Entonces decía, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, eso es lo que importa. Bueno, entonces, ¿qué era lo importante entonces? Que Cristo sea anunciado. ¿Vos predicás a Cristo por verdad y amor o por pretexto y ganancia? De ninguna de las dos. ¿Por qué predicás a Cristo? ¿Por amor y verdad o por pretexto para la ganancia? Tírate una punta, aunque sea. Por amor y verdad, claro. ¿Y el objetivo cuál es? Predicar a Cristo. Otra vez, de cualquier forma predicar a Cristo. ¿Cuál es el eje del mensaje de hoy? ¿Pensando en qué? En salvar a otros. O sea, porque para eso te puso Dios, para eso te salvó. Para eso te puso esa camiseta roja arriba, qué linda, hermosa. Para eso te la puso encima esa camiseta roja. Para que pienses en salvar. Como estos hombres que se jugaban la vida. Fíjense en Hechos, recuerdan el tiempo de Pentecostés, miren esto qué lindo. Hechos 2:1, saltamos al 12, al 18, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, qué lindo esto, ¿no? Como ustedes, todos unánimes y juntos. ¿Qué estaban haciendo? Mientras estaban unánimes y juntos. ¿Qué hacían? En el día de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo?
orando. Estaban orando y venían hace unos días, venían juntándose para orar. ¿Dónde? En el llamado aposento alto, ahí venían. Bueno, vino el Espíritu Santo, ya ven cómo con lengua de fuego, hablaban en lengua, todos salieron, todos de repente estaban escondidos, salieron todos afuera. ¿A qué? A anunciar a Cristo. Llegó el poder de Dios, se cumple la promesa. Y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Comienza a cumplirse esa promesa. Viene el Espíritu Santo, viene el poder de Dios. Salen de la cueva, del escondrijo, del miedo, del temor, de la vergüenza. Salen, abren las puertas y comienzan a predicar aún en otras lenguas, en lenguas de partos, medos, elamitas, judíos, prosélitos, de todas las naciones que estaban allí en Jerusalén para el día de Pentecostés. Miles de turistas, ¿había turistas en serio? Estoy hablando en serio. Había miles de turistas, gente que venía a las fiestas en Jerusalén porque era algo tremendo. Eran los tiempos de Pentecostés y las fiestas, los judíos eran tremendamente gloriosas. Venía mucha gente de otros países, venían a ver la fiesta del Pentecostés, así como las Pascuas, pero ahí no se vendían conejitos, huevitos y todas esas cosas. Si no se cumplía la ley de Dios, verdaderamente. Y bueno, predicaban y dice, estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué pasa con esta gente? Mas otros burlándose decían, están llenos de mostos, están todos borrachos, ¿no ves? Están hablando pavadas. Se burlaban. Unos estaban atónitos y otros burlándose. Eso va a pasar siempre. Cuando se predica el Evangelio hay gente que dice, estos están locos. Y hay otro que dicen, nunca nadie me habló así como vos. Nunca escuché palabras como estas que vos me hablás. Quedan atónitos. Y están los que se burlan. Eso. Con su Dios, su Jesús. Es así. Asumilo porque es así. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, separaron los 11, ¿no? Y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mire el Pedro que estaba achicado así, de repente se para a hacer un discurso en medio de todos los extranjeros ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Qué autoridad! De repente, pastor, yo nunca agarré un micrófono, decía, ¿no? Pero de repente Pedro pues, se acostumbraba a levantar las manos para hablar, para que la gente se calle, porque no había parlante, no había micrófono. Había que elevar la voz. Así predicaban hasta el 1850, 1900. Predicaban en grandes templos para 15.000 personas. Spurgeon, por ejemplo, predicaba así. 15.000 personas reunidas y predicaba en ese salón y todos escuchaban. Y así muchos predicadores en Inglaterra, Nueva Inglaterra, en Estados Unidos y los primeros países de los últimos avivamientos de los siglos anteriores. Ahí se levantó Pedro y dijo, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. O sea, eran las 9 de la mañana. Y era bastante raro ver a alguien borracho a esa hora de la mañana. Son las 9 de la mañana, muchachos, no pueden ser que estén borrachos. Y no estuvimos toda la noche tomando, estábamos toda la noche orando. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y siguió hablando Pedro, ¿no? Hasta que llegó el momento de predicarles el arrepentimiento y el perdón de pecados. A lo cual respondieron muchísimos, compungiéndose de corazón, al punto de decir: varones galileos, ¿qué haremos? Estamos yéndonos al infierno. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentíos y convertíos, y serán borrados vuestros pecados, y vendrán tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No solo ustedes, sino esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que habrían de creer en Él. Palabras más, palabras menos, predicaba así Pedro. O sea que entiendan, muchachos, lo que tenían en la mente esta gente. Después de recibir el poder de Dios, después de que comienza el ministerio del Espíritu Santo sobre la tierra, según la promesa de Cristo, dijo: yo me voy, pero no los dejo solos. En mi lugar viene la persona del Espíritu Santo, para que sea Dios en ustedes y con ustedes. Hermanos, ¿sabe que nosotros no estamos no estamos diferentes a los apóstoles? Porque alguno diría: ay, cómo me gustaría que Jesús esté con nosotros como estaba con los discípulos. ¿A cuánto les gustaría? Es que, chicos, Jesús está con ustedes como estaba con los discípulos, solo que no lo ven. Es la única diferencia. Ellos veían al Jesús hombre, ustedes ven a Dios, Espíritu Santo, y es el mismo Dios. El que ve al Padre, me ve a mí, y el que me ve a mí, ve al Padre, decía Jesús. Y el Espíritu Santo viene en mi lugar. ¿Quién es Dios? Sobre todas las cosas, también. Y ese Espíritu, chicos, está con ustedes y en ustedes. Y esa promesa es para ustedes, para que hagan lo mismo que esa gente, que piensen en salvar. No piensen en ustedes. Es lindo divertirse. Es lindo hacer cosas juntos. Pero ya va a venir el tiempo, chicos. No les digo que está mal, pero ya va a venir el tiempo de descansar en la presencia del Señor. Ya viene el tiempo de reinar sobre la tierra. Pero por ahora es tiempo de pensar en salvar. Es lindo hacer cosas juntos. Es lindo divertirse y pasar tiempo juntos. ¿A cuánto les gusta pasar tiempo juntos con sus amigos? Pero no hagan eso solamente. Piensen en los que todavía tienen que ser salvos. Es cierto que no es de toda la fe y hay muchos que nunca creerán. Pero hay otros que sí creerán. Por esos tienen que ir. Díganme amén. Por esos tienen que ir. ¿Quieren ver un ejemplo de una persona que verdaderamente vivía pensando? Miren, Timoteo. Quiero que piensen como Timoteo, que sientan como Timoteo. En Filipenses 2:19 al 21 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo era joven, ahí todavía no ejercía el pastorado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros, porque todos buscan lo que es suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. O sea, cada uno hace la suya, no lo de Cristo. Sin embargo, el joven Timoteo, ¿qué hacía? Lo de Cristo. ¿Qué pensaba? En la gente. Pensaba en salvar a otros. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer para que la iglesia no se desbande? ¿Cómo hacer para que los jóvenes de la iglesia no se aparten? Él vivía interesado en la iglesia de Filipos también. Él vivía ahí diciendo: bueno, cuando vaya a Filipos voy a ver qué puedo hacer con los jóvenes de allí, voy a ver qué puedo hacer con los matrimonios,
Voy a ver qué puedo hacer para que no se aparten, para que sean salvos, para que otros conozcan a Cristo. No tengo ninguno del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Le escribí a los filipenses. Qué lindo que yo pueda decir en la iglesia, mirá, no tengo jóvenes que sean del ánimo como los que tengo hoy, que se interesen tan sinceramente por salvar a otros como los que tengo en Jesús es vida. No he visto jóvenes tan comprometidos con la obra del Señor, con el mismo Señor, de tan sinceramente trabajar, no por figurar, no por ganarse la bendición como hacen otros, sino porque están sinceramente interesados por la gente que ha de entrar en el reino de Dios. Espero que esos sean ustedes. Amén. Oremos. Señor, en el nombre de Cristo te pido para que todos podamos pensar en salvar, para que todos podamos pensar como Timoteo, tener un interés genuino, no un interés legal o una conveniencia particular. Señor, Timoteo no iba por la recompensa, por el premio o por la bendición. Timoteo iba porque sinceramente se interesaba por la gente, no como otros que pensaban en lo de ellos nada más, en salvar su cuero nada más. Yo te pido por esta juventud, Señor, para que todos este año y el año que viene y en la medida que sigan madurando, lo único que piensen, más allá de sus carreras, de su estudio, de su trabajo, de sus futuros matrimonios, de sus futuros hijos, con todo, y eso, piensen aún en salvar. Y en medio de toda la ocupación, responsabilidad secular que tenemos que cumplir, Señor, porque somos cristianos. No somos cristianos hipócritas, sino cristianos responsables. Por eso cumplimos, Señor, la palabra dada, la tarea encomendada, el trabajo en el cual trabajamos. Te pido, Dios, que cada uno de los jóvenes presentes ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para divertirse entre ellos solamente, aunque tú los bendecirás ciertamente, sino que vivan pensando en salvar, Señor. Esa es mi oración, nuestra oración, en el nombre de Jesús.